Nacional, por Benavides. Señores directores, ciudadanía que nos observa por los medios digitales, el día de hoy vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria 124, convocada para el día de hoy, 29 de agosto del 2024, a las 14 horas con 40 minutos. Señor secretario, por favor, constate el quórum. Señor presidente, previo a constatar el quórum, me permito dar lectura al memorando circular CJBPCJ4 2024-0025 MC de jueves 29 de agosto de 2024, suscrito por la doctora Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo, dirigido a usted, señor presidente, y a la Secretaría General, cuyo asunto versa sobre la excusa formal y cuyo texto me permito dar lectura textual de mi consideración. En referencia a la convocatoria de sesión extraordinaria número 101-2024, realizada el día de hoy, 29 de agosto de 2024, a las 14:40, pongo en su consideración, en su conocimiento, mi excusa formal de asistencia, toda vez que por la agenda institucional prevista por esta vocalía en la provincia de Pastaza, se me está imposible asistir a la misma, justificación que solicito se dé lectura en la sesión del Pleno. Estoy llegado a la Secretaría General con su milla inserta por usted, señor presidente, para dar lectura previa a la constatación del quórum. Procedo a tomar asistencia. Gracias. Vocal Merck Benavides Benalcázar. Presente. Vocal Solanda Goy Esquelal. Presente. Presente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. Ausente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Presente. Presente. Señor presidente, con 3 vocales presentes nos encontramos en quórum para dar por instalada la sesión. Gracias, señor secretario. Siendo las 14:57, se instala la presente sesión. Al tratarse de una sesión extraordinaria, señor secretario, procedamos con el primer punto del orden del día. Señor presidente, con su autorización, punto 1, lectura de comunicaciones. Cumple bien informar, señor presidente, señores vocales, que en este punto no ha ingresado documentación formal. Gracias. Continuamos con el siguiente punto. Siguiente punto, señor presidente. Dirección General 2, Dirección Nacional de Talento Humano. 2.1, análisis y resolución para aceptar la renuncia presentada por la Coordinadora Jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Señor presidente, en la sala se encuentran presentes la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Muchas gracias. En este momento concedo la palabra a la Dirección Nacional de Talento Humano. Talento Humano tiene la palabra. Señor presidente, señora vocal, señores vocales, señores directores nacionales. Mediante memorando circular CJ-DG-2024-2721-MC del 19 de agosto del 2024 y memorando circular CJ-DG-2024-2728-MC del 20 de agosto del 2024, se elabora el informe técnico correspondiente y conforme a lo determinado en el artículo 124 del Código Orgánico Administrativo. Al respecto, cabe señalar que el 21 de agosto del 2024, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Asesoría el informe técnico CJ-DNTH-SA 2024-923 del 20 de agosto del 2024 sobre la renuncia presentada por la abogada María Emilia Torres Sarmiento, coordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Luego del análisis efectuado, se emite lo siguiente. Del análisis que antecede se concluye que la abogada María Emilia Torres Sarmiento fue nombrada como coordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia mediante resolución 220-2022 del 13 de septiembre de 2022, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura. La renuncia presentada por la abogada María Emilia Torres Sarmiento no contraviene a disposición constitucional ni legal alguna.
la abogada María Emilia Torres Sarmiento no mantiene procesos disciplinarios que se encuentren sustanciándose en su contra. Por lo que este informe técnico recomienda que, en virtud de los antecedentes expuestos, la base legal citada y el análisis realizado, el infrescrito Director Nacional de Talento Humano encargado recomienda a su autoridad, señor Director General, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial y sobre las facultades previstas en el Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos del Consejo de la Judicatura, se eleve a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura la renuncia presentada por la abogada María Emilia Torres Sarmiento, coordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia, a efecto de que sea el Pleno del Consejo de la Judicatura como ente nominador quien conozca y resuelva respecto a dicha renuncia. Hasta ahí el resumen del informe técnico, señor presidente. Muchas gracias. En este momento concedo la palabra a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Gracias, señor presidente, señora vocal, señor vocal, directores nacionales. Buenas tardes. Una vez que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica contó con el informe favorable número CJ-DNTH-SA-2024-923 del 20 de agosto de 2024, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, mediante memorándum número CJ-DNJ-2024-1242-M del 22 de agosto del 2024, remitió el proyecto de la resolución sobre la renuncia presentada por la abogada María Emilia Torres Sarmiento, coordinadora jurídico de la Corte Nacional de Justicia, a fin de que sea puesta en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura y se adopte la decisión que corresponda. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. En razón de aquello, solicito ahora finalmente la exposición de la Dirección General. Buenas tardes, señor presidente, señora vocal, señor vocal, directores nacionales. Con mérito de los antecedentes expuestos en mi calidad de director general, concluyo lo siguiente. El informe técnico número CJ-DNTH-SA-2024-923 del 20 de agosto del 2024, referente a las renuncias presentadas por la abogada María Emilia Torres Sarmiento, coordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia, cuenta con los informes pertinentes y la Dirección Nacional de Talento Humano, área técnica encargada del presente proceso, ha realizado la verificación de la documentación requerida para el acto. Sobre la base de lo expuesto, en mi calidad de director general y de conformidad con el numeral 1 del artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial, recomiendo al Pleno del Consejo de la Judicatura conocer el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2024-923, puesto en conocimiento mediante memorándum circular número CJ-DNH-2024-1095-MC del 21 de agosto del 2024, así como acoger favorablemente el proyecto de resolución remitida mediante memorándum número CJ-DNJ-2024-1242-M del 22 de agosto del 2024 respecto a la referida renuncia. Hasta aquí la palabra de la Dirección General. Pongo a consideración del cuerpo colegiado los informes. Sin observaciones. Gracias. Por secretaría solicito por favor que se pueda proyectar la resolución. Señor presidente, se encuentra proyectado según su disposición. Por favor, de la lectura de la respectiva resolución. Señor presidente, con su venia procedo a la lectura a articulado. Artículo único. Aceptar la renuncia presentada por la abogada María Emilia Torres Sarmiento al cargo de coordinadora
Jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Disposición final única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General de las Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicación y Talento Humano del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí el texto. Gracias. ¿Alguna observación sobre el texto? Ninguna observación. De no existir alguna observación, solicito la lectura del título, señor secretario. Señor presidente, procedo. Resuelve. Aceptar la renuncia presentada por la Coordinadora Jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Sin observaciones. Elevo a moción que se acepte la resolución antes referida. Apoyo. Señor secretario, por favor, tome la respectiva resolución. Procedo, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. Ausente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se resuelve aceptar la renuncia presentada por la Coordinadora Jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Gracias. Continuemos con el siguiente punto, por favor. .2, análisis y resolución para aceptar la renuncia de la subcoordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Señor presidente, señores vocales, en la sala se encuentra presente la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Gracias. Concedo la palabra a la Dirección Nacional de Talento Humano. Señor presidente, señora vocal, señor vocal, con fecha 15 de agosto del 2024, mediante oficio 1040 JDSN-P-CNJ-2024, el señor presidente de la Corte Nacional de Justicia da a conocer la renuncia de la señora María Lorena Merizalde Avilés. Hecho al respecto, conmemorando circular CJ-DNTH 2024-1090-MC de 20 de agosto del 2024, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJ-DNTH-SA 2024-919 de fecha 15 de agosto del 2024 sobre la renuncia presentada por la abogada María Lorena Martínez Áviles, subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Luego del análisis efectuado, se concluye que la abogada María Lorena Merizalde Avilés fue nombrada como subcoordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia mediante resolución 055-2024 del 29 de febrero del 2024, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura. La renuncia presentada por la abogada María Lorena Merizalde Avilés no contraviene a disposición constitucional ni legal alguna. Que la abogada María Lorena Merizalde Avilés no mantiene procesos disciplinarios en su contra, sustanciándose. Por lo cual, se recomienda, en virtud de los antecedentes expuestos, la base legal citada y el análisis realizado, el infrascrito Director Nacional de Talento Humano recomienda a su autoridad, señor director, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial y sobre las facultades previstas en el Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos del Consejo de la Judicatura, se eleve a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura la renuncia presentada por la abogada María Lorena Merizalde Avilés, subcoordinadora jurídico de la Corte Nacional de Justicia, a efecto de que este cuerpo colegiado, como ente nominador, conozca y resuelva dicha renuncia. La presente renuncia deberá ser aceptada el último día hábil del presente mes en cumplimiento a las directrices para el ingreso y reemplazo a nivel jerárquico superior contenidas en el memorándum CJDG 2023-0186-MC del 19 de enero de 2023. Hasta ahí el resumen del informe, señor presidente. Gracias. Concedo la palabra a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Gracias, señor presidente. Una vez que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica contó con el informe técnico favorable número CJ-DNTH-SA-2024-919 del 15
de agosto del 2024, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, mediante memorándum número CJ-DNTJ-2024-1240-M del 22 de agosto del 2024, remitió el proyecto de resolución para la renuncia presentada por la abogada María Lorena Merizalde Avilés, subcoordinadora jurídica de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, a fin de que sea puesto en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura y se adopte la decisión correspondiente. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Gracias. Por favor, en este momento concedo la palabra a la Dirección General. Muchas gracias, señor presidente. Mediante memorándum circular número CJ-DNTH-2024-1090-MC del 20 de agosto del 2024, la Dirección Nacional de Talento Humano pone en conocimiento a este despacho el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2024-919 del 15 de agosto del 2024, referente a la renuncia presentada por la abogada María Lorena Merizalde Avilés, misma que su parte pertinente concluyó y recomendó lo siguiente. Del análisis que antecede se concluye que la abogada María Lorena Merizalde Avilés fue nombrada como su coordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia mediante resolución número 055-2024 del 29 de febrero de 2024, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, La renuncia presentada por la abogada María Lorena Merizalde Avilés no contraviene a disposición constitucional ni legal alguna. La abogada María Lorena Merizalde Avilés no mantiene procesos disciplinarios que se encuentren sustanciando en su contra. Consecuentemente, esta Dirección General recomienda al Pleno del Consejo Nacional al Pleno del Consejo de la Judicatura aceptar el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2024-915 del 15 de agosto del 2024, referente a la renuncia presentada por la abogada María Lorena Merizalde Avilés. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Pongo en consideración del Pleno los informes. Sin observación. Sin observaciones. Gracias, señor secretario. Por favor, proceda a exponer la resolución y dar lectura a los artículos correspondientes. Doy lectura, señor presidente. Artículo único. Aceptar la renuncia presentada por la abogada María Lorena Merizalde Avilés al cargo de subcoordinadora jurídica de la Sala Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia. Disposición final única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, de las Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicación, de Talento Humano del Consejo de la Judicatura y de la Unidad Administrativa y Talento Humano de la Corte Nacional de Justicia. Hasta aquí el texto. Muchas gracias. Sin observaciones. Sin observaciones. De la lectura del título de la resolución, por favor. Procedo, señor presidente, a aceptar la renuncia de la subcoordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Elevo a moción la resolución que se ha puesto en consideración del Pleno. Apoyo. Señor secretario, por favor, tome votación y proclame resultados. Procedo, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goyes Quelal. Yo tengo una consulta. Estamos hablando de la Unidad Administrativa y Talento Humano de la Corte Nacional de Justicia. ¿Ya se restituyó esa unidad a la Corte por la redacción de la disposición final? Señor director general, ¿nos puede decir? Están todavía en proceso, todavía no se restituye la... Cortar esa parte para no avanzar en la votación, si no nos toca rectificar. Solo la unidad administrativa, claro, y teléfono, el Consejo de la Judicatura, no, Sí, Talento Humano, tiene no. razón. Sí, todavía no está creada ya la unidad. O sea, está creada, pero no está funcionando. Tienes que quitar la moción para devolver. Sí, para devolver. Claro, con Sí. la reforma de la última parte de la disposición única, en definitiva dejo sin efecto la moción anterior y mociono que se apruebe en la forma que está en este momento la resolución en pantalla.
Previo a la moción del doctor Merck Benavides, solicito que por Secretaría General se dé lectura al texto para verificar si es que la estructura está bien. Señor presidente, disposición final única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General de las Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicación y de Talento Humano del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí el Ahí está texto. bien. Listo. ¿Alguien apoya la moción? Apoyo. Señor secretario, por favor, tome votación y proclame resultados. Procedo, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar, a favor. Vocal Solanda Goya Esquelal, A favor. a favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo, ausente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo, A favor. a favor. Señor presidente, con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se resuelve aceptar la renuncia de la subcoordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Continuemos con el siguiente punto, por favor. 2.3. Análisis y resolución para dar por terminado el encargo y nombrar directora provincial de Tungurahua del Consejo de la Judicatura. Se encuentran en la sala la Dirección Nacional de Talento Humano, Dirección Nacional Financiera, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y Dirección General. Por favor, Talento Humano tiene la palabra. Señor presidente, señor vocal, conmemorando CJPRC 2024-0391-M del 21 de agosto del 2024, el presidente del Consejo de la Judicatura dispone a la Dirección General realizar los trámites pertinentes para la designación de la señora María Verónica Albán al cargo de director provincial de Tungurahua del Consejo de la Judicatura, luego de haber realizado el procedimiento establecido en el reglamento en la resolución respectiva. Mediante memorando 22 de agosto del 2024, la Dirección General dispone a la Dirección Nacional de Talento Humano respecto al memorando CJPRC 2024-0391-M del 21 de agosto del 2024 se realice la respectiva validación de la hoja de vida. Por lo expuesto, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica mediante memorando circular CJDNTH 2024-1130-MC del 29 de agosto de 2024 el informe técnico CJDNTH-SA-2024-933 del 28 de agosto del 2024, en el cual se establecen las siguientes conclusiones. La Dirección Nacional de Talento Humano, con base a las atribuciones y responsabilidades establecidas en la resolución 041-2024, ha procedido con la revisión de la hoja de vida del candidato para el cargo de director provincial de acuerdo con el instructivo para la designación de las y los directores provinciales en el ámbito administrativo y o disciplinario del Consejo de la Judicatura, expedido mediante resolución número 085-2024 por el Pleno del Consejo de la Judicatura y de acuerdo a la disposición de presidencia del Consejo de la Judicatura y de la Dirección General, conforme se enuncian en los antecedentes de este informe. Con lo cual se propone como candidata al cargo de la directora provincial de Tungurahua la siguiente: candidata María Verónica Albán Buenaño, cumple con los requisitos establecidos por la normativa pertinente. El cargo de directora provincial de Tungurahua se encuentra vacante desde el 1 de noviembre de 2023. A la fecha, el puesto registra encargo activo a favor de la abogada Daisy Priscila López Gordón, con acción de personal 0050-DNTH-2024-XC del 9 de enero de 2023. Mediante correo del 9 de enero de 2024, mediante correo electrónico, la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión remite el reporte de revisión de inhabilidades de las plataformas digitales respectivas. La Subdirección Nacional de Control Disciplinario, mediante correo electrónico, informó que la doctora María Verónica Albán Buenaño no consta con sanciones disciplinarias y de conformidad con el certificado adjunto del registro de prohibiciones, inhabilidades e impedimentos legales para ejercer cargos públicos emitido en línea por el Ministerio del Trabajo, la doctora María Verónica Albán Buenaño no registra impedimento alguno. De acuerdo a lo determinado en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se dispone la respectiva certificación presupuestaria emitida por la Dirección Provincial de Tungurahua mediante memorándum DP 18-UPF-2024-0219-M del 27 de agosto del 2024.
misma que ha sido revisada y validada por la Dirección Nacional Financiera. El cargo de libre nombramiento y remoción tendrá vigencia según lo determina la resolución que emite el Pleno del Consejo de la Judicatura. Recomendaciones. Se recomienda al director general que luego del pronunciamiento respectivo se digne elevar a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura el presente informe de conformidad a las disposiciones de la Presidencia del Consejo de la Judicatura y de la Dirección General, a fin de que en este cuerpo colegiado, en ejercicio de sus atribuciones legales contenidas en el artículo 264, número 1 y 10 del Código Orgánico de la Función Judicial, adopte la resolución que considere pertinente para el nombramiento de directora provincial de Tungurahua, de acuerdo a lo siguiente: nombre y apellidos: María Verónica Albán Buenaño, denominación del puesto: directora provincial de Tungurahua. De emitirse la resolución para nombrar directora provincial del Tungurahua del Consejo de la Judicatura, para la posesión del profesional del cargo deberá realizar una vez que se haya cumplido con todos los requisitos para el ingreso al servicio público. Y previo a emitir la resolución, el nombramiento referido, y para la posesión de la profesional en el cargo de director provincial de Tungurahua del Consejo de la Judicatura, el cargo debe encontrarse vacante, por lo que se recomienda a la Dirección General dar por terminado el encargo a la abogada Daisy Priscila López Gordón en el cargo de directora provincial del Tungurahua. Hasta ahí el resumen del informe, señor presidente. Muchas gracias. La Dirección Nacional Financiera tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señores vocales, muy buenas tardes. Señor director general, compañeros todos. La Dirección Nacional Financiera, de conformidad con el artículo 115 del Código Orgánico de las Finanzas Públicas, realizó la validación mediante memorando CJDNF 2024-785-MC de la certificación presupuestaria emitida por la Dirección Provincial de Tungurahua mediante memorando DP18 UPF 2024-0219M de 27 de agosto de 2024, mediante el cual emite la certificación presupuestaria para la designación de la Dirección Provincial de Tungurahua, donde certifica que cuenta con los recursos para esta designación. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. Concedo la palabra a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Gracias, señor presidente. Una vez que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, con informe técnico favorable número CJ-DNTH-SA-2024-933 del 28 de agosto del 2024, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, mediante memorándum número CJ-DNJ-2024 1277-M del 29 de agosto del 2024, remitió el proyecto de resolución respecto a dar por terminado el encargo y nombrar directora provincial de Tungurahua del Consejo de la Judicatura, a fin de que sea puesto en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura y adopten la decisión correspondiente. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Gracias. Concedo la palabra a la Dirección General. Con su venia, señor presidente. El informe técnico número CJ-DNTH-SA-2024-933 del 29 de agosto del 2024, referente al nombramiento del director provincial de Tungurahua del Consejo de la Judicatura, cuenta con los informes pertinentes y la Dirección de Talento Humano, área técnica encargada del presente proceso, ha realizado la verificación de la documentación requerida para el acto. Sobre la base de lo expuesto, en mi calidad de director general y de conformidad con el numeral 1 del artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial, recomiendo al Pleno del Consejo de la Judicatura conocer el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2024-933, puesto en conocimiento mediante memorándum circular número CJ-DNTH-2024-1130-MC del 29 de agosto del 2024, así como acoger favorablemente el proyecto de resolución remitido mediante memorándum número CJ-DNJ-2024-1277-M del 29 de agosto del 2024, respecto a la referida designación. Hasta aquí la palabra de la Dirección General. Muchas gracias. Pongo a consideración los plenos del Pleno los informes. Señor secretario, por favor, solicito que pueda
proyectar la resolución y dar lectura. Señor presidente, procedo. Artículo 1. Dar por terminado. Artículo 1. Dar por terminado el encargo de directora provincial de Tungurahua del Consejo de la Judicatura a la abogada Daisy Priscila López Gordón. Artículo 2. Nombrar a la doctora María Verónica Albán Buenaño como directora provincial de Tungurahua del Consejo de la Judicatura. Disposición transitoria única. La mencionada servidora tomará posesión en su cargo dentro del término legal una vez cumplidos todos los requisitos establecidos en la ley y en la Constitución y la ley. Disposición final única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicación, de Talento Humano del Consejo de la Judicatura y de la Dirección Provincial de Tungurahua del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí el texto. ¿Alguna observación? Sin Texto. observación. Por favor, de lectura al título de la resolución. Procedo, señor presidente. Dar por terminado el encargo y nombrar directora provincial de Tungurahua del Consejo de la Judicatura. Elevo moción que se apruebe la resolución antes referida. Apoyo. Señor secretario, por favor, tome votación y proclame resultados. Señor presidente, procedo a tomar votación. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goyesquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. Ausente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se resuelve dar por terminado el encargo y nombrar directora provincial de Tungurahua del Consejo de la Judicatura. Gracias, señor secretario. Continuemos con el siguiente punto del orden del día. Siguiente punto, señor presidente, 2.4. Análisis y resolución para terminar y nombrar al cargo de director provincial de Santa Elena en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura. Se encuentran presentes en la sala, señor presidente, señores vocales, para este punto la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional Financiera, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Tiene la palabra la Dirección Nacional de Talento Humano. Mediante memorando circular CJDG 2024-2783-MC del 28 de agosto del 2024, dentro del trámite interno CJINT 2024-21553, el magíster Jorge Mauricio Maruri Besilla, director general del Consejo de la Judicatura, dispone se elabore el informe técnico correspondiente conforme lo determina el artículo 124 del Código Orgánico Administrativo. Al respecto, conmemorando circular CJDNTH 2024-1126-MC del 28 de agosto del 2024, Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico CJDNTH-SA 2024-950 del 28 de agosto del 2024 sobre la disposición del cargo presentada por el abogado Ítalo Vicente Sotomayor Medina como director provincial de Santa Elena del Consejo de la Judicatura, y luego del análisis efectuado se emite la siguiente conclusión. De las disposiciones constitucionales, legales y de los antecedentes señalados, se concluye que el abogado Ítalo Vicente Sotomayor Medina fue nombrado director provincial de Santa Elena del Consejo de la Judicatura mediante resolución número 010-2024 del 18 de enero de 2024. La disposición del cargo presentada por el abogado Ítalo Vicente Sotomayor Medina como director provincial del Consejo de la Judicatura no contraviene a disposición constitucional ni legal. El abogado Ítalo Vicente Sotomayor Medina mantiene un proceso disciplinario que se encuentra en trámite en la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y, de acuerdo a la normativa vigente, este procedimiento continuará hasta que tenga una resolución. De considerarlo, el cese de funciones se aceptará sin perjuicio de los expedientes administrativos que se pudieran iniciar en su contra del precitado servidor abogado Ítalo Vicente Sotomayor Medina. Recomendación.
Por lo expuesto, esta Dirección Nacional de Talento Humano recomienda a su autoridad que, de conformidad a sus competencias consagradas en el numeral 1 del artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial y en concordancia con el Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos del Consejo de la Judicatura, se eleve a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura el presente informe respecto al cese de funciones presentado por el abogado Ítalo Vicente Sotomayor Medina al cargo de Director Provincial de Santa Elena del Consejo de la Judicatura. Con base al memorando, Con base al memorando 19 de agosto del 2024, el presidente del Consejo de la Judicatura dispone a la Dirección General realizar los trámites pertinentes para la designación del abogado Eduardo Antonio Moreira Herrera en el cargo de Director Provincial de Santa Elena del Consejo de la Judicatura. Mediante memorando CJDG 2024-6387 del 19 de agosto del 2024, la Dirección General dispone a la Dirección Nacional de Talento Humano se realice la respectiva validación de la hoja de vida adjunta de manera inmediata en referencia a la solicitud del memorándum CJ-PRC 2024-0381M del 19 de agosto del 2024. La Dirección Provincial de Santa Elena emitió la respectiva certificación presupuestaria para el nombramiento de director provincial, misma que ha sido revisada y validada por la Dirección Nacional Financiera. Por lo expuesto, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, mediante memorando circular CJ-DNTH 2024-1121-MC del 27 de agosto de 2024, el informe técnico CJ-DNTH-SA 2024-937 de la misma fecha y su respectivo alcance emitido con memorando circular CJ-DNTH 2024-1128-MC del 28 de agosto del 2024. En el cual se establecen las siguientes conclusiones y recomendaciones. La Dirección Nacional del Talento Humano, con base a las atribuciones y responsabilidades establecidas en la resolución 041-2024 del 21 de febrero de 2024, que emite el Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos, ha procedido a la revisión de la hoja de vida del postulante o de acuerdo a lo remitido por la Presidencia del Consejo de la Judicatura, la disposición establecida por el Director General del Consejo de la Judicatura, así como por la resolución 085-2024 del Pleno del Consejo de la Judicatura. De acuerdo al reporte de la Unidad de Acción de la Subdirección Nacional de Administración del Talento Humano, el cargo de Director Provincial de Santa Elena a la fecha se encuentra ocupado conforme al respaldo en la resolución 10-2024 del 18 de enero de 2024, mediante la cual se resuelve nombrar al abogado Ítalo Vicente Sotomayor Medina. De conformidad con los certificados legales, el abogado Eduardo Antonio Moreira Herrera, propuesto por el cargo de secretario general, para el cargo de director general, no registra impedimento legal para ejercer cargo, puesto, función o dignidad en el sector público. Mediante correo electrónico del 21 de agosto del 2024, la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión y Subdirección Nacional de Control Disciplinario remiten el reporte de revisión de inhabilidades y sanciones disciplinarias del postulante propuesto y de acuerdo a los adjuntos, en el presente informe técnico no se encuentra ninguna inhabilidad respecto al control disciplinario. De acuerdo a lo determinado en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se dispone la respectiva certificación presupuestaria emitida por la Dirección Provincial de Santa Elena mediante memorándum DP 24-UPF 2024-0504-M del 23 de agosto del 2024, misma que ha sido revisada y validada por la Dirección Nacional Financiera. Recomendación. Se recomienda a la Dirección General, luego de su pronunciamiento respectivo, se digne elevar a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura el presente informe de conformidad a las disposiciones de la Presidencia del Consejo de la Judicatura y de la propia Dirección General. Y se adopte la resolución que considere pertinente para el nombramiento de Director Provincial de Santa Elena al señor Eduardo Antonio Moreira Herrera, cuya denominación del puesto es Director Provincial de Santa Elena. El Pleno del Consejo de la Judicatura, en ejercicio de sus atribuciones establecidas en el artículo 260 del Código Orgánico de la Función Judicial, se les recomienda que previo a la designación del abogado Eduardo Antonio Moreira como Director Provincial de Santa Elena se conozca el trámite CJINT 2024-21553, mediante el cual se emite el informe de disponibilidad del cargo del magíster Ítalo Vicente Sotomayor Medina al cargo de Director Provincial de Santa Elena, informe que fue resumido anteriormente.
de emitirse la resolución para nombrar el director provincial del Consejo de la Judicatura para la posesión del profesional al cargo propuesto, debe realizarse una vez cumplidos todos los requisitos para el ingreso al servicio público establecidos en la Constitución y en el Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta ahí el resumen de los informes, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra la Dirección Nacional Financiera. Gracias, señor presidente. La Dirección Nacional Financiera, de conformidad con el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, realizó la validación mediante memorando CJDNF 2024-3017M de 23 de agosto de 2024 con memorando DP24 UPF 2024-0504M de 23 de agosto de 2024, a través del cual la Dirección Provincial de Santa Elena emitió la certificación presupuestaria para financiar el cargo de Dirección Provincial de Santa Elena, con lo cual se procederá a la designación del director provincial. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Gracias, señor presidente. Una vez que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica contó con los informes técnicos número CJ-DNTH-SA-2024-937 del 27 de agosto del 2024 y informe CJ-DNTH-SA-2024-950 del 28 de agosto del 2024 y CJ-DNTH-SA-2024-952 del 28 de agosto del 2024, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, mediante memorándum número CJ-DNTJ-2024-1278-M del 29 de agosto del mismo año, remitió el proyecto de resolución respecto a terminar y nombrar el cargo de director provincial de Santa Elena en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura, a fin de que sea puesto en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura y adopten la decisión correspondiente. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. En este momento tiene la palabra la Dirección General. Con su venia, señor presidente. Mediante memorándum CJ-PR-2024-0381-M del 19 de agosto del 2024, el magíster Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente del Consejo de Judicatura, menciona, en cumplimiento de la resolución 085-2024 del 24 de abril del 2024, que contiene el instructivo para la designación de las y los directivos provinciales en el ámbito administrativo y disciplinario del Consejo de la Judicatura. Por medio del presente, pongo en su consideración la hoja de vida para el cargo de director provincial de Santa Elena del postulante Eduardo Moreira. Con memorándum número CJ-DJ-2024-6387-M del 19 de agosto de 2024, la Dirección General dispuso que se realice a la Dirección Nacional de Talento Humano la respectiva validación de la hoja de vida del doctor Eduardo Moreira, con memorándum número CJ-DNTH-2024-1128-MC del 28 de agosto del 2024, la Dirección Nacional de Talento Humano pone en conocimiento del despacho el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2024-952 del 28 de agosto del 2024, referente al nombramiento del director provincial de Santa Elena del Consejo de la Judicatura, mismo que en su parte pertinente concluye y recomendó lo siguiente. La Dirección Nacional de Talento Humano, en base a las atribuciones y responsabilidades establecidas en la Resolución 041-2024, ha procedido a la revisión de la hoja de vida del candidato para el cargo de director provincial, de acuerdo con el instructivo para la designación de las y los directores provinciales en el ámbito administrativo y o disciplinario del Consejo de la Judicatura, expedido mediante resolución número 085-2024 por el Pleno del Consejo de la Judicatura y de acuerdo a las disposiciones de la Presidencia del Consejo de la Judicatura y de la Dirección General, conforme se enuncia en los antecedentes y en atención al memorándum número CJ-PRC
2024-0381-M, en el cual se propone el candidato para el cargo de director provincial de Santa Elena. Esta dirección general, con memorándum número CJ-DNJ-2024-1287-M del 29 de agosto del 2024, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica informa lo siguiente: mediante memorándum circular CJ-DNTH-2024-1121-MC del 27 de agosto del 2024 y su alcance con memorándum circular número CJ-DNTH-2024-1128-MC del 28 de agosto del 2024, así como el memorándum circular número CJ-DNTH-2024-1126-MC del 28 de agosto del 2024, la Dirección de Talento Humano puso conocimiento de la Dirección General y de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica los informes técnicos CJ-DNTH-SA-2024-937 del 27 de agosto del 2024, informe CJ-DNTH-SA-2024-950 del 28 de agosto del 2024 y CJ-DNTH-S-2024-952 del 28 de agosto de 2024, respecto al nombramiento y disposición del cargo de director provincial de Santa Elena del Consejo de la Judicatura, respectivamente, con la finalidad de que se eleve al conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura. Es así que esta Dirección General recomienda que se aprueben los informes técnicos y se acoja el proyecto de resolución aceptando el cargo de director provincial del Consejo de la Judicatura de la provincia de Santa Elena del doctor Eduardo Antonio Moreira Herrera. Hasta aquí la intervención de la Dirección General. Pongo a consideración los informes del Pleno. Sin observaciones. Señor secretario, por favor, realice la proyección de la resolución. Y de lectura al respectivo articulado. Procedo con lo dispuesto, señor presidente. Artículo 1. Dar por terminado el cargo de director provincial de Santa Elena en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura al abogado Ítalo Vicente Sotomayor Medina. Artículo 2. Nombrar al abogado Eduardo Antonio Moreira Herrería como director provincial de Santa Elena en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura. Disposición transitoria. Única. El mencionado servidor tomará posesión en su cargo dentro del término legal una vez cumplidos todos los requisitos establecidos en la Constitución y la ley. Disposición final. Única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicación, de Talento Humano del Consejo de la Judicatura y de la Dirección Provincial de Santa Elena del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí el texto. ¿Alguna observación? Sin observaciones. Por favor, de lectura al título de la resolución. Procedo, señor presidente. Terminar y nombrar al cargo de director provincial de Santa Elena en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura. ¿Alguna observación? Ninguna observación. Elevo a moción la resolución planteada en pantalla. Apoyo, señor secretario. Tome votación y proclame resultados. Procedo, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. Ausente. Ay, perdón. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Adelante. Señor presidente, con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se resuelve terminar y nombrar al cargo de director provincial de Santa Elena en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, continuemos con el siguiente punto del orden del día. Prosigo, señor presidente. 2.5. Análisis y resolución para terminar el cargo a director provincial de Cañar, terminar y nombrar director provincial de la SUAY en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura. En la sala se encuentran presentes
la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional Financiera, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General, señor presidente. Una aclaración. ¿Es dos provincias en una sola resolución? ¿O hay un error en vez de ser Azuay dice Cañar? Señor presidente, señor vocal, en el orden del día hemos anotado lo que dice el proyecto de resolución. ¿Son las dos cosas, el señor director jurídico? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor Ya. vocal. Muy bien. La Dirección de Talento Humano tiene la palabra. Señor presidente, señor vocal, señora vocal, señores directores nacionales. Sobre la disposición del cargo presentado por el abogado Ernesto Marcelo Robalino Peña como director provincial de Cañar del Consejo de la Judicatura, el 14 de julio de 2024, la Dirección General dispuso a esta Dirección Nacional de Talento Humano, mediante memorando CJDG 2024-6259M, se elabore el informe técnico correspondiente conforme lo determina el artículo 124 del Código Orgánico Administrativo. Al respecto, y con memorando circular CJDNTH 2024-1125MC del 28 de agosto de 2024, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico sobre la disposición del cargo presentada por el abogado Ernesto Marcelo Robalino Peña como director provincial del Cañar del Consejo de la Judicatura, que se encuentra establecido en el informe número CJDNTH-SA 2024-948. En este informe, las conclusiones dicen: de las disposiciones constitucionales, legales y de los antecedentes, se concluye que el abogado Ernesto Marcelo Robalino Peña fue nombrado director provincial de Cañar del Consejo de la Judicatura mediante resolución número 010-2024 del 18 de enero del 2024. La disposición del cargo presentada por el abogado Ernesto Marcelo Robalino Peña como director provincial del Cañar del Consejo de la Judicatura no contraviene a disposición constitucional ni legal. El abogado Ernesto Marcelo Robalino Peña no mantiene procesos disciplinarios que se encuentren sustanciándose, y de considerar el cese de funciones se aceptará sin perjuicio de los expedientes administrativos que se pudieran iniciar en su contra. Recomendación. Por lo expuesto, esta Dirección Nacional de Talento Humano recomienda a su autoridad que, de conformidad a sus competencias consagradas en el numeral 1 del artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial y en concordancia con el Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos del Consejo de la Judicatura, eleve a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura el presente informe respecto al cese de funciones presentado por el abogado Ernesto Marcelo Robalino Peña al cargo de director provincial del Cañar del Consejo de la Judicatura. Sobre la disposición del cargo presentado por el doctor Gonzalo Luis Balcázar Campoverde como director provincial de la SUAY en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura, el informe establece que, mediante memorando circular número CJDG 2024-2782-MC del 28 de agosto de 2024, el magíster Jorge Mauricio Maruri Besilla, director general del Consejo de la Judicatura, dispuso se elabore el informe técnico correspondiente. Al respecto, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico CJDNTH-SA 2024-951 de 28 de agosto del 2024 sobre la disposición del cargo presentado por el doctor Gonzalo Luis Balcázar Campoverde como director provincial de Azuay en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura. En este mencionado informe se establecen las siguientes conclusiones. El doctor Gonzalo Luis Balcázar Campoverde fue nombrado director provincial de la SUAY en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura mediante resolución 069-2024 del 27 de marzo del 2024. La disposición del cargo presentado por el doctor Gonzalo Luis Balcázar Campoverde como director provincial de la SUAY en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura no contraviene disposición constitucional ni legal. El doctor Gonzalo Luis Balcázar Campoverde mantiene 2 procesos disciplinarios que se encuentran en trámite en la Subdirección Nacional de Control Disciplinarios y, de acuerdo a la normativa vigente, dichos procesos continuarán hasta que tengan su resolución. Recomendación.
Por lo expuesto, esta Dirección Nacional de Talento Humano recomienda a su autoridad que, de conformidad a sus funciones y competencias consagradas en el numeral 1 del artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial y en concordancia con el Estatuto Orgánico de Gestión de Procesos del Consejo de la Judicatura, se eleve a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura el presente informe respecto al cese de funciones presentado por el doctor Gonzalo Luis Balcázar Campoverde al cargo de director provincial de la SUAY en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura. Sobre el nombramiento al cargo de director provincial de la SUAY del Consejo de la Judicatura, se establece que, de acuerdo a la resolución número 085-2024, el presidente del Consejo de la Judicatura dispuso a la Dirección General realizar los trámites pertinentes para la designación del doctor Ernesto Robalino Peña en el cargo de director provincial de la SUAY del Consejo de la Judicatura mediante memorando CJ-PRC 2024-0379M del 19 de agosto. La Dirección General dispuso a la Dirección Nacional de Talento Humano que se realice la respectiva validación de la hoja de vida mediante memorando CJDG 2024-6389M del 19 de agosto. La Dirección Provincial de la SUAY, mediante memorando DP01 UPF 2024-0354M del 20 de agosto del 2024, emitió la certificación presupuestada, la misma que ha sido revisada y validada por la Dirección Nacional Financiera. Por lo expuesto, la Dirección Nacional de Talento Humano corrió traslado del informe técnico a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica mediante memorando circular CJDNTH 2024-1114MC del 23 de agosto del 2024, el mismo que concluye lo siguiente. La Dirección Nacional de Talento Humano, con base a las atribuciones y responsabilidades establecidas en la resolución 041-2024, ha procedido con la revisión de la hoja de vida del candidato para el cargo de director provincial de acuerdo con el instructivo para la designación de las y los directores provinciales en el ámbito administrativo y o disciplinario del Consejo de la Judicatura, expedidos mediante resolución número 085-2024 del Pleno del Consejo de la Judicatura. Y de acuerdo a las disposiciones de la Presidencia del Consejo y de la Dirección General, conforme se enuncian en los antecedentes, se propone como candidato para el cargo de director provincial de la SUAY al señor Robalino Peña Ernesto Marcelo, quien cumple los requisitos establecidos en la ley y en instructivo para la designación. El cargo de director provincial de la SUAY se encuentra ocupado desde el 2 de abril de 2024 por el doctor Gonzalo Luis Balcázar Campoverde, de acuerdo al reporte de la Unidad de Acciones de la Dirección Nacional de Talento Humano. Recomendaciones. Se recomienda a la Dirección General que luego de su pronunciamiento respectivo se digne elevar a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura el presente informe, a fin de que este cuerpo colegiado en ejercicio de sus atribuciones legales establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial adopte la resolución que considere pertinente para el nombramiento de director provincial de la SUAY en virtud del memorando CJ-PRC 2024-0379, de acuerdo a lo siguiente: nombres y apellidos, Robalino Peña Ernesto Marcelo, denominación del puesto, director provincial de la SUAY. De emitirse la resolución para nombrar director provincial de la SUAY del Consejo de la Judicatura, para la posesión del profesional al cargo se debe realizar con el proceso de los requisitos y el procedimiento establecido en la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial. El Pleno del Consejo de la Judicatura se le recomienda que, previo a emitir la resolución del nombramiento referido para la posesión del profesional del cargo de director provincial de la SUAY, se conozca el trámite CJ-INTH-2024-18426, mediante el cual el doctor Robalino Peña Ernesto Marcelo manifiesta que procede a poner a su disposición el cargo de director provincial del Cañar del Consejo de la Judicatura. Asimismo, se les recomienda al Consejo de la Judicatura que, previo a emitir la resolución de nombramiento del director provincial de la SUAY, se conozca el trámite interno CJ-INT 2024-2752, mediante el cual se emite el informe de disponibilidad del cargo del doctor Gonzalo Luis Balcázar Campoverde al cargo de director provincial de la SUAY, respecto que, a su vez, permitirá la disponibilidad de este último puesto a fin de que sea ocupado por el doctor Robalino Peña Ernesto Marcelo. Hasta ahí el resumen de los informes, señor presidente, señora y señor vocal. Muchas gracias. Tiene la palabra la Dirección Nacional Financiera.
presidente. De conformidad con el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Dirección Nacional Financiera, mediante memorando CJDNF 2024-755-MC de 20 de agosto de 2024, se realizó la validación de la certificación presupuestaria emitida por la Dirección Provincial de la SUAY mediante memorando de P01 UPF 2024-0354M de 20 de agosto de 2024, a través del cual emite la certificación de fondos donde garantiza los recursos para el ejercicio fiscal 2024 para la designación del director provincial de la SUAY. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. La Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, por favor. Gracias, señor presidente. Una vez que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica contó con los informes técnicos favorables número CJDNTH-SA-2024-931 y informe CJDNTH-SA-2024-949 del 23 de agosto y 28 de agosto respectivamente, suscrito por la Dirección Nacional de Talento Humano, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, mediante memorándum número CJDNJ-2024-1276-M del 29 de agosto del 2024, remitió el proyecto de resolución para terminar el encargo al director provincial de Cañar, terminar y nombrar al director provincial de la SUAY en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura, a fin de que sea puesto en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura y adopte la decisión correspondiente. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. En este momento tiene la palabra la Dirección General. Con su venia, señor presidente. Esta dirección general recomienda al Pleno del Consejo de la Judicatura conocer los informes técnicos remitidos, los cuales se han referido a las áreas técnicas, en relación al cese de funciones del director provincial de la SUAY y el director provincial del Cañar, así como el nombramiento del director provincial de la SUAY. Realizo esta recomendación en base a lo que estipula el numeral 1 del artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí la intervención. Pongo a consideración los informes presentados por las áreas técnicas. ¿Alguna observación? ¿No? Señor secretario, por favor, realice la proyección de la resolución. De lectura, por favor, el articulado. Procedo, señor presidente. Artículo 1. Dar por terminado el cargo de director provincial de Cañar del Consejo de la Judicatura al doctor Ernesto Marcelo Robalino Peña. Artículo 2. Dar por terminado el cargo de director provincial de ASUAY en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura al doctor Gonzalo Luis Balcázar Campoverde como. Artículo 3. Nombrar al doctor Ernesto Marcelo Robalino Peña como director provincial de ASUAY en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura. Disposición transitoria única. El mencionado servidor tomará posesión de su cargo dentro del término legal una vez cumplidos todos los requisitos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y la ley. Disposición final única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Innovación y Comunicación, de Talento Humano y direcciones provinciales de ASUAY y de Cañar del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí el texto. ¿Alguna observación? El mismo que era de Cañar se lo pasa a la SUAY. Así es. Ya bien. Por favor, de lectura al título. Procedo, señor presidente. Terminar el cargo a director provincial de Cañar, terminar y nombrar director provincial de la SUAY en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura. A ver. Está bien. Terminar y nombrar. Porque en el título está terminar el cargo y luego terminar y nombrar. Es que el cargo. Es que no es encargo, es que es nombramiento.
Primero era nombrado. Sí. Claro, está bien, ahí está bien. El cargo, ya estamos dando terminar por el cargo. Ok. Sí, está bien. Es que es por la terminación del cargo Claro. tanto de Cañar como... Sí. Ahí está bien. Por mi parte, sin observaciones. Sin Ya entendí. observaciones. Es que... Sí, yo no sé, pero está bien. No, está bien. Está claro. De no existir observaciones, mociono la aprobación de la resolución. Apoyo la moción. Señor secretario, tome votación y proclame resultados. Procedo, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. Ausente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se resuelve terminar el cargo de director provincial de Cañar, terminar y nombrar director provincial de la SUAY en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura. Gracias, señor secretario. Continuemos con el siguiente punto del orden del día, agradeciendo la presencia de las áreas que estuvieron en el anterior punto del orden del día. Proseguimos, señor presidente. 3. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 3.1. MOT 0676 SNCD 2024 KM prescribe el viernes 30 de agosto de 2024. Señor presidente, corresponde la ponencia a usted. En este momento otorgo la palabra a la dirección, a la subdirección de control disciplinario a fin de que realice la sustentación del informe. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes con los presentes. A continuación voy a exponer el motivado 676 SNCD 2024 KM, que es un proceso disciplinario iniciado en contra de la abogada María Evangelina Romero Quintero por sus actuaciones como secretaria de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. Señor subdirector, previo a continuar, le hago una consulta. La regla que ha establecido el Pleno sobre la declaratoria de reserva creo que ya la hemos mantenido en algunos informes. En razón de ello, antes de continuar, le solicito si nos puede informar si existen los justificativos correspondientes para suspender la sesión o no. Sí, señor presidente. En este caso en específico, la Subdirección Nacional de Control Disciplinario no considera necesario la suspensión de la sesión. Sin embargo, agregar que se está en la recomendación que se incluya el expediente disciplinario como reservado hacia la ciudadanía por contener información de carácter sexual. Muchas gracias. ¿Alguna observación al respecto? Sí, solo una precisión, porque dijo que no recomendaba la suspensión de la sesión, y la recomendación es la suspensión de la transmisión en vivo de la sesión. Sí, perdón, la transmisión. La transmisión. Gracias. Muchas gracias. Siendo así, continúe, por favor. Muchas gracias. La servidora sumariada habría retenido indebidamente el escrito presentado el 15 de mayo del 2020 a las 11:55 dentro de la causa penal por abuso sexual, por medio del cual el procesado y sentenciado interpuso recurso de aclaración y ampliación a la sentencia dictada en su contra, lo cual posteriormente conllevó a que se declare la nulidad del proceso por cuanto dicho escrito no había sido atendido por parte del Tribunal de Apelación, actuación que presuntamente se adecuaría a las infracciones disciplinarias previstas en los artículos 109, numeral 4 y 127 del Código Orgánico de la Función Judicial. De la revisión y análisis efectuado al expediente disciplinario, se evidencia que a la servidora sumariado le fueron entregados 2 escritos el 18 de mayo del 2020, mismos que datan del 15 de mayo del 2020, uno a las 11:55 y otro a las 11:57, en los cuales en el escrito de las 11:55 se solicitó la aclaración y ampliación de la sentencia dictada el 11 de mayo del 2020 y el escrito de las 11:57 se solicitó el audio y copias del proceso penal por abuso sexual, siendo este último documento el único que fue puesto en conocimiento del juez
ponente de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Guayas para su despacho. Mientras que el escrito presentado a las 11 horas con 55 minutos no se entregó al juez, sino que sufrió una desaparición, ya que el procesado y sentenciado el 18 de diciembre de 2020 lo tuvo que reponer en virtud de la disposición del juez ponente de la causa, hecho que posteriormente provocó que los jueces de la mencionada sala den atención a dicho escrito y determinen la nulidad del proceso. En este sentido, se evidencia que el accionar de la servidora sumariada claramente se adecua a una retención, pues el mencionado documento nunca fue entregado ni agregado al proceso, hecho que permite establecer que la conducta del sujeto pasivo del sumario disciplinario se adecua a la infracción tipificada en el artículo 109, numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial. Respecto al presunto retardo injustificado negligente en poner al despacho los expedientes de su oficina, se debe indicar que al haberse comprobado la existencia de una retención del escrito presentado el 15 de mayo del 2020, a las 11 horas 55 la figura de demora no se configura, ya que dicho escrito nunca fue incorporado al proceso penal, por ende no se podía poner al despacho del juez. En ese sentido, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado emitido por el abogado Diego Efraín Pérez Suárez, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura, en el ámbito disciplinario el 2 de agosto de 2024. Segundo, declarar a la abogada María Evangelina Romero Quintero por sus actuaciones como secretaria de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 109, numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, imponer a la abogada María Evangelina Romero Quintero por sus actuaciones como secretaria de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, la sanción de destitución. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de los puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra de la servidora sumariada abogada María Evangelina Romero Quintero, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Finalmente, al ser los temas tratados dentro de la presente resolución de naturaleza sexual, a fin de garantizar el principio de privacidad y confidencialidad consagrado en el numeral 20 del artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal, se deberá tratar el presente sumario con carácter de reservado. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Muchas gracias. Pongo a consideración el informe presentado por el área técnica. No tengo ninguna observación. ¿Ninguna observación? Al no existir ninguna observación, elevo a moción. Apoyo. Aprobar el informe con las recomendaciones. Señor secretario, por favor, tome la respectiva votación. Procedo, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. Ausente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Muchas gracias. Continuemos con el siguiente punto del orden del día. Continuamos con el 3.2, señor presidente. OFS 0502 SNCD 2023 BL. Prescribe viernes 30 de agosto de 2024. Corresponde la ponencia a la vocal Solanda Goyes. Sí, sobre este caso, pues hay que señalar que llegó por información confiable y nace de una resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura dictada el 3 de agosto de 2023. El sumariado es el abogado Shamir Esteban Briones García, quien actuó como director provincial de Manaví del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario en ese momento. Y lo que se le imputa es que en un expediente este servidor habría inobservado que la Dirección Provincial de Manaví del Consejo de la Judicatura incumplió lo que se establece en normas legales
al solicitar la declaratoria jurisdiccional previa sin tomar en consideración que en la causa en la que se requiere dicha declaratoria, que es la número 9687-13-284-2021, tenía una impugnación vertical y que hasta el 3 de agosto de 2023 a las 12:12, fecha en la cual se emitió la resolución dentro del expediente disciplinario antes descrito, cuyo número, repito, es 185-SNCD 2023, no se había emitido una sentencia por escrito que pueda ser impugnada por una de las partes procesales. Esto podría conllevar a la existencia de dos declaratorias jurisdiccionales previas que se relacionen con un mismo proceso jurisdiccional, pues existiría identidad subjetiva y objetiva. Y desde luego esto lo enmarcan para investigar y seguir el sumario en una conducta que está prevista en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, que indica que son infracciones leves sancionadas con amonestación escrita pecuniaria, incumplir o dejar de aplicar dentro del ámbito de las atribuciones, en este caso del Director Provincial de Control Disciplinario de Manabí, lo previsto de forma expresa en la Constitución, instrumentos internacionales de derechos humanos, leyes, reglamentos y decisiones del Pleno del Consejo de la Judicatura. Por lo tanto, se le hace el sumario por presumir que existe este incumplimiento, esta inconducta, y existe una recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario con el análisis respectivo que, señor presidente, yo le solicito a usted autorice se lo haga por el área de control disciplinario. Tiene la palabra el área técnica. Muchas gracias, señor presidente. Señores vocales, en la causa específica hay que realizar un antecedente para poder llegar a la conclusión de la resolución. En este caso, se denota que la doctora Diana Salazar Méndez, fiscal general del Estado, ingresó una denuncia el 23 de diciembre del 2022 en la cual requirió que se emita la medida preventiva de suspensión del doctor José Luis Alarcón Bowen y a la abogada Mari Quintero Prado, jueces del Tribunal Penal de Manta, provincia de Manabí, y a su vez solicitó que se requiera la declaratoria jurisdiccional previa sobre la existencia de dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable al juez de instancia superior por sus actuaciones dentro del proceso judicial número 13-284-2021-09687. En virtud de esta denuncia, el abogado Ángel Rafael Macías Vélez, coordinador provincial de control disciplinario de la Dirección Provincial de Manabí, mediante memorando número DP13-CD-DPCD-2022-0914-M, pone en conocimiento del magíster José Sebastián Cornejo Aguiar, subdirector nacional de control disciplinario en ese entonces, la solicitud de medida preventiva de suspensión y en atención al referido requerimiento, el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante resolución número PCJ-MPS-0222-2022 de 23 de diciembre del 2022, emitió la medida preventiva de suspensión en contra de los servidores judiciales. Mediante decreto de 27 de diciembre del 2022, el abogado Ángel Rafael Macías Vélez, coordinador provincial de control disciplinario de la Dirección Provincial de Manabí, en cumplimiento de lo establecido por el Pleno del Consejo de la Judicatura en la medida preventiva de suspensión, remitió atento oficio al presidente de la Corte Provincial de Justicia con la denuncia efectuada por la doctora Diana Salazar Méndez, fiscal general del Estado, a fin de que se realice el procedimiento establecido para obtener la declaratoria jurisdiccional previa. Una vez que se emitió la declaratoria jurisdiccional previa, se inició el proceso disciplinario y posteriormente el mismo se declaró nulo por no haberse dado el procedimiento previsto en la resolución 12-2020 de la Corte Nacional de Justicia, por medio de la cual se expidió el procedimiento para la declaratoria jurisdiccional previa de las infracciones de dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable. Deviene procedente ratificar el estado de inocencia del abogado Shamir Esteban Briones García por sus actuaciones como director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, toda vez que en el presente caso los hechos establecidos en el auto de inicio de sumario disciplinario no se subsumen a la falta disciplinaria establecida en el artículo 107, numeral 17
del Código Orgánico de la Función Judicial, dado que no se desprende la existencia de una falta disciplinaria por parte del sumariado, puesto que sus actuaciones se ciñeron al cumplimiento de lo dispuesto por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura en resolución número PCJ-MPS-022-2022 de 23 de diciembre del 2022. En este sentido, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, ratificar el estado de inocencia del abogado Shamir Esteban Briones García por sus actuaciones como director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario dentro del expediente disciplinario número DP13-2022-0418. Segundo, disponer a la Dirección Provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario el inicio de un sumario disciplinario en contra del abogado Ángel Rafael Macías Vélez por sus actuaciones como coordinador provincial de control disciplinario en ese entonces, por la tramitación de la declaratoria jurisdiccional emitida el 30 de enero del 2023 por la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí dentro del expediente disciplinario número MOD-P-0185-SNCD-2023-BL. Tercero, disponer el archivo del expediente disciplinario número OFS-0502-SNCD 2023-BL. En este caso en específico, señor presidente, señores vocales, está sugiriendo se inicie un sumario disciplinario en contra del coordinador en virtud de que fue este funcionario quien no cumplió con la resolución 12-2020 emitida por la Corte Nacional. Esto en virtud de que una vez que recibió la denuncia por parte de la Fiscal General del Estado, el deber del coordinador era de haber verificado si el proceso tenía impugnación vertical o no. Esto con el fin de prever si se debía requerir o no la declaratoria jurisdiccional previa. Cabe señalar que dentro de la denuncia emitida por la Fiscal General del Estado, ella decía dentro de su denuncia que iba a requerir dentro del proceso, en el momento oportuno, la declaratoria jurisdiccional previa. En ese sentido, existe una omisión por parte del coordinador y es por eso la recomendación. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. La consideración del informe. ¿Tienen Sin observaciones. Sin observaciones. Si no hay observaciones, señor presidente, elevo a moción. Apoyo. Señor secretario, tome votación y proclame resultados. Procedo, señor presidente. Vocal Mary Benavides A favor. Benalcázar. Vocal Solanda Goy Esquelal. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. Ausente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias, señor secretario. Continúe con el orden del día. 3.3 MOD P0253 SNCD 2024-LB prescribe viernes 30 de agosto del 2024. Corresponde la ponencia al vocal Merck Benavides. Gracias. Los sumariados son... Doctor Merck, previo solamente, perdóneme que le corte, quisiera saber si es que de igual manera existe alguna solicitud de reserva considerando las líneas que ha mantenido. No, señor presidente, en este caso, igual en específico, únicamente se recomendará que el expediente se quede en reserva. Muchas gracias. Gracias, doctor Merck, tiene la palabra. Los sumariados son los doctores Ramos Alberto Lino Tambaco, Carlos Alberto González Abad, José Eduardo Cuellar Punín, jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. La infracción que se les atribuye es la tipificada en el artículo 109.7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Aquí hay una declaratoria de haber incurrido en negligencia en la tramitación de un proceso. Señor subdirector de Asuntos Disciplinarios, le pido que nos explique los hechos, el asunto jurídico y sobre todo la recomendación. Con su permiso, su autorización, señor presidente, señores vocales, efectivamente el presente expediente disciplinario se dio inicio en virtud de la resolución declaratoria jurisdiccional previa emitida por los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, quienes en su declaratoria jurisdiccional previa de 7 de agosto del 2023, emitida dentro del proceso penal por violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar,
emitieron sentencia de apelación confirmando la sentencia de primera instancia, a pesar de que previamente ya había operado la prescripción del ejercicio de la acción. Esto se dice dentro de la declaratoria jurisdiccional previa. Una vez que se ha efectuado el análisis del proceso disciplinario, se tiene que la audiencia de formulación de cargos del proceso penal en referencia se realizó el 22 de enero del 2016, por lo que de acuerdo a la regla prevista en el numeral 4 del artículo 417 del Código Orgánico Integral Penal, la acción prescribía en el plazo de 5 años, es decir, prescribía el 22 de enero del 2021. La sentencia en primera instancia fue emitida el 5 de julio del 2017, sin embargo, esta sentencia fue declarada nula por la Corte Provincial el 5 de marzo del 2018, por lo que posteriormente se dictó sentencia el 22 de octubre del 2020 por parte del Tribunal de Primera Instancia declarando la culpabilidad del procesado. El procesado interpuso recurso de apelación, por lo que el proceso llegó a conocimiento de la Corte Provincial el 22 de diciembre del 2020 y mediante providencia de 17 de febrero del 2021, los jueces sumariados convocaron a la audiencia de fundamentación del recurso para el 26 de mayo del 2021. La sentencia de segunda instancia fue emitida el 21 de junio del 2021, por medio de la cual se ratificó la sentencia condenatoria de primera instancia, en la cual se redujo la indemnización a $2,000. Finalmente, el procesado interpuso recurso de casación y mediante resolución de 19 de enero del 2023 se declaró extinguida la acción penal por haber operado la prescripción de la acción. En este sentido, conforme lo analizado por los jueces de la Corte Nacional, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado emitido el 8 de marzo del 2024, emitido por el abogado Diego Efraín Pérez Suárez, director provincial del Guayas en el ámbito disciplinario del Consejo de la Judicatura en ese entonces. Segundo, declarar a los doctores Lino Tumbaco Ramos Alberto, Carlos Alberto González Abad y José Eduardo Cuellar Punín por sus actuaciones como jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, responsables de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es haber actuado con manifiesta negligencia conforme así fue declarado por los jueces del Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, doctores Felipe Córdoba Ochoa como juez ponente, doctor Luis Antonio Rivera Velasco y Walter Samno Macías Fernández, quien emitió voto salvado mediante resolución de 7 de agosto del 2023 y el análisis realizado en el presente sumario disciplinario. Tercero, imponer a los doctores Lino Tumbaco Ramos Alberto, Carlos Alberto González Abad y José Eduardo Cuellar Punín por sus actuaciones como jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, la sanción de destitución de su cargo. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra de los servidores sumariados Lino Tumbaco Ramos Alberto, Carlos Alberto González Abad y José Eduardo Cuellar Punín, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Quinto, de conformidad a lo establecido en el último inciso del artículo 109.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, se dispone que la Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura publique la presente resolución en la página web del Consejo de la Judicatura a efectos de transparencia y publicidad de las resoluciones administrativas sobre la aplicación del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial y, como señalé al inicio de la presentación, que se mantenga en reserva el expediente conforme lo previsto en el artículo 5, numeral 20 del Código Orgánico Integral Penal. No hay ninguna observación, acojo las recomendaciones hechas por la Subdirección de Asuntos Disciplinarios. Sin observación de mi parte. Apoyo. Y señor secretario, por favor, tome votación. Proclame resultados. Presidente. Vocal Merck Benavides del Alcázar, a favor. Vocal Solanda Boy Esquelal, A favor. a favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo, ausente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo, A favor. a favor. Señor Presidente, con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias. Podemos continuar con el siguiente punto del orden del día. Señor Presidente, correspondería al 3.4 OFS 0514-SNCD-2023-LB. Prescribe el viernes 30 de agosto de 2024. Correspondería la ponencia a usted, señor Presidente. Gracias. El sumariado es del licenciado Patricio Fernando Vázquez Vaca,
por sus actuaciones como director de talento humano de la Fiscalía General del Estado en ese entonces. El hecho que se le imputa al servidor judicial sumariado es que en calidad de director de talento humano de la Fiscalía General del Estado no habría dado cumplimiento a lo dispuesto a la sentencia dictada del 8 de septiembre de 2014 dentro de la acción de protección 09286-2014-5509 por la jueza de la Unidad Judicial Penal Norte número 2 de Guayaquil. El presunto incumplimiento que fue confirmado por la sentencia 025-18-CIS-CC dictada por los jueces de la Corte Constitucional dentro de la acción incumplimiento de sentencia 0040-17-IS, por lo que habría incurrido en la infracción contenida en el artículo 42, literal A de la Ley Orgánica del Servicio Público en concordancia con el artículo 81 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Público. Razón de ello y para la justificación del respectivo informe y las recomendaciones, entrego la palabra al área técnica. Muchas gracias, señor presidente. Señores vocales, hacer una precisión en relación al sumariado. Es el licenciado Fernando Patricio Vázquez Vaca. En varios escritos presentados por el servidor se hizo constar el mismo como Patricio Fernando. Sin embargo, de los documentos recabados por la Fiscalía de Talento Humano, el servidor es Fernando Patricio Vázquez Vaca. En este sentido, señor presidente, señores vocales, de los elementos recabados dentro del proceso disciplinario y del análisis del mismo, se establece que dentro de la acción de protección 09286-2014-5709, en la sentencia de 8 de septiembre de 2014 y la ratificatoria contenida en la resolución de 2 de marzo del 2015, existió una disposición cuyo cumplimiento le correspondía ejecutar directamente a la Fiscalía General del Estado, esto es en lo referente al reintegro dentro del término de 72 horas del abogado Francisco Irán Campodónico Win, con un nombramiento permanente al cargo de fiscal de lo penal de Guayas. Sin embargo, dicha disposición no fue cumplida, puesto que si bien se realizó una acción de personal, empero la misma se encontraba sin número ni fechas, así como tampoco se realizaron las gestiones necesarias para que se pueda materializar dicho reintegro, pues jamás se notificó al abogado Francisco Irán Campodónico Win a fin de que se pueda concluir con el trámite. En ese orden de ideas se establece que el servidor sumariado, licenciado Fernando Patricio Vázquez Vaca, en su calidad de director de talento humano de la Fiscalía General del Estado, actuó sin diligencia y no cumplió con lo dispuesto dentro de la acción de protección número 09286-2014-5709, lo cual estaba obligado a realizarlo, pues estuvo en funciones de dicho cargo hasta el 4 de noviembre del 2015, por lo que correspondía en el momento oportuno acatar lo establecido en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Fiscalía General del Estado, que señala, punto 4.1.1 respecto de la gestión de talento humano, sobre la captación del talento humano, esto es realizar el numeral 7, nombramientos del personal y por lo tanto gestionar la emisión de la correspondiente acción de personal para el reintegro del abogado Francisco Irán Campodónico Win con nombramiento pertinente. Cabe indicar, señores, señor presidente, señores vocales, que la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, declarar al licenciado Fernando Patricio Vázquez Vaca por sus actuaciones como director de talento humano de la Fiscalía General del Estado, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 42, literal A de la Ley Orgánica de Servicio Público, en concordancia con el artículo 81 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público, por cuanto no habría dado cumplimiento con la sentencia de 8 de septiembre del 2014 emitida dentro de la acción de protección número 09286-2014-5709, inobservando sus obligaciones en razón del cargo que ostentaba. Segundo, imponer al licenciado Fernando Patricio Vázquez Vaca por sus actuaciones como director de talento humano de la Fiscalía General del Estado la sanción pecuniaria del 10% de un salario básico unificado conforme al artículo 84 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Yo tengo aquí una pregunta. ¿Me podría indicar en la documentación? No me quedó claro el tema del nombre. ¿El nombre es Patricio Fernando Vázquez Vaca?
El nombre es Fernando Patricio Vázquez Vaca. Él ha presentado varios escritos en la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, haciéndose constar como Patricio Fernando Vázquez Vaca, pero de la documentación que se pudo recabar de talento humano de la Fiscalía General del Estado, así como del expediente disciplinario, se establece que él es Fernando Patricio Vázquez Vaca. ¿El documento de identidad que debe adjuntar en algún escrito lo hizo? Así es de ahí donde sacamos y con la información de talento humano pudimos establecer que el nombre es Fernando Patricio Vázquez Vaca. Ok, esa es la única duda que tenía. Sin observaciones. Al no existir observaciones, mociono la aprobación del Apoyo. informe con las recomendaciones. Señor secretario, tome la votación y proclame resultados. Procedo, señor presidente. Vocal Merck Benavides A Benalcázar, a favor. Vocal Yolanda Gómez Gelal, A favor. a favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo, ausente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Continuamos con el Proseguimos. siguiente punto del orden del día, por favor. 3.5 AP 0589 SNCD-2024 LB. Prescribe sábado 31 de agosto de 2024. Corresponde la ponencia a la vocal Yolanda Yupanqui. En virtud de la ausencia de la doctora Yupanqui, concedo la palabra al área técnica. Muchas gracias, señor presidente. Señores vocales, cabe indicar que el presente expediente disciplinario se inició en virtud de la sentencia número 1349-18-EP emitida por la Corte Constitucional del Ecuador, que en su parte pertinente señala: se informe al Consejo de la Judicatura de las actuaciones del juez Patricio Baño Palomino, que intervino en la causa número 17-151-2016-00455, después del juez Freddy San Martín y previo a la jueza Ana Guerrero y el juez encargado Giovanni Freire Coloma, para que adopten las decisiones a las que hubieran lugar por no respetar el plazo razonable en la emisión de la decisión que debía resolver la apelación planteada por la demandante a efecto del ejercicio de la potestad disciplinaria de tal organismo. Téngase en cuenta esa sentencia. En ese sentido, dentro de la que se tiene que la imputación al servidor judicial es la siguiente: dentro de la causa de contravenciones número 17-151-2016-00455, el magíster Patricio Gonzalo Baño Palomino, juez de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, no habría realizado ninguna acción con relación a la resolución de la causa desde la fecha que tuvo conocimiento, sino simplemente habría efectuado despacho de 2 escritos, por lo cual habría adecuado su conducta en la infracción disciplinaria contenida en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Al respecto de la revisión y análisis de las pruebas constantes en el expediente disciplinario, se advierte que efectivamente el servidor sumariado tuvo una inacción dentro de la causa número 17-151-2016-00455, pese a que despachó un escrito dentro de la referida causa, la misma que se encontraba para reducirse a escrito la sentencia. No obstante, el juzgador no realizó ninguna actuación conforme lo estableció la Corte Constitucional. En ese sentido, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el magíster Patricio Gonzalo Baño Palomino por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, por cuanto se ha comprobado su responsabilidad en el retardo injustificado en la prestación del servicio al que estaba obligado en la causa número 17-151-2016-00455. Segundo, ratificar la resolución de 16 de julio del 2024 expedida por la abogada Gisela de Lourdes y Bujés Chamorro, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario en ese entonces, en la que se impuso al sumariado la sanción de amonestación escrita por el cometimiento de la infracción disciplinaria contenida en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Acojo las recomendaciones hechas por la Subdirección de Asuntos Disciplinarios y elevo moción. Apoyo. Señor secretario, tome votación y proclame resultados. Procedo, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Yolanda Gómez Gelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo, ausente.
Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. 3.6 AT 0152-SNCD-2024-LB, apelación de inadmisión de denuncia. Corresponde la ponencia al vocal Merck Benavides. El investigado y recurrente es el tecnólogo de criminalística Edison Paul Montatixe de la Cruz, perito acreditado por el Consejo de la Judicatura. Se le atribuye que ha presentado una denuncia y no ha cumplido con todos los requisitos que establecen las normas reglamentarias y legales, y por lo tanto pues le pido a la Subdirección de Asuntos Disciplinarios que nos dé cuáles son los hechos y cuál es la conclusión, la recomendación, perdón, que nos proceda hacia el Pleno. Muchas gracias, señor presidente. Señores vocales, efectivamente, la denunciante es la abogada Cintia Concepción Cárdenas Quinapayo, quien señala que dentro del proceso penal seguido por el presunto delito de usurpación número 05283-2023-00477, el 26 de septiembre del 2023 se había instalado la audiencia de conciliación y juzgamiento sin la presencia del perito Edison Paul Montatixe de la Cruz, quien previamente había solicitado el enlace Zoom para conectarse. En ese sentido, la denunciante manifiesta que a través de una reunión mantenida el 9 de noviembre del 2023 en las instalaciones de criminalística, tuvo conocimiento que se generó el enlace Zoom y que el abogado Alexander Fabricio Sandoval Guajalá, secretario de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, el día de la referida audiencia, realizó una llamada telefónica al perito al número celular a fin de que no comparezca la misma, actuaciones que no constan dentro del proceso judicial. De la revisión y análisis del expediente de la denuncia, se advierte que la denuncia en materia de análisis no cumple con el requisito contenido en el numeral 3 del artículo 113 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es un resumen de los hechos denunciados y la posible infracción cometida, específicamente en cuanto a las posibles conductas o actuaciones en las que hubiera incurrido el tecnólogo en criminalística Edison Paul Montatixe de la Cruz, de las contenidas en el reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial. Asimismo, la denuncia no cumple con el requisito contenido en el numeral 5 del citado artículo, por cuanto la referida denunciante ha señalado que presuntamente se generó un enlace Zoom a fin de que el perito denunciado se conecte a la audiencia de conciliación y juzgamiento convocada el 26 de septiembre del 2023 y que el abogado Alexander Fabricio Sandoval Guajalá, secretario de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, el día de la referida audiencia le llamó al perito a fin de que no comparezca la misma. Sin embargo, respecto a esos hechos, no adjuntó elementos que permitan presumir el posible cometimiento de alguna inconducta por la cual se debe iniciar un proceso disciplinario. Adicionalmente, y es un tema importante, dentro de la denuncia consta la providencia general emitida el 26 de septiembre del 2023 dentro del proceso penal seguido por el presunto delito de usurpación, en el que se desprende lo siguiente: continuando con la sustanciación de la presente causa en la principal, dispongo, esto lo señala el juez de la causa. 2. Respecto a la petición del perito tecnólogo Edison Paul Montatixe de la Cruz en el escrito de fecha 25 de septiembre del 2023, una vez revisado el anuncio probatorio realizado por Cárdenas Quinapayo Cintia Concepción, se verifica que no ha solicitado la comparecencia del tecnólogo Edison Paul Montatixe de la Cruz el día y hora de la respectiva audiencia. Por lo tanto, la petición referida se niega por improcedente, lo que conlleva a determinar que la jueza de la causa jamás dispuso la comparecencia del perito denunciado. Bajo este contexto, la denuncia se vuelve inadmisible de conformidad al tercer inciso del artículo 113 del Código Orgánico de la Función Judicial, que establece: si no cumple estos requisitos, no se admitirá a trámite la denuncia. Por consiguiente, no existe fundamento jurídico que justifique iniciar un proceso sumarial en contra del perito denunciado. En este sentido, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por la denunciante abogada Cintia Concepción Cárdenas Quinapayo. Segundo, ratificar la resolución de inadmisión a trámite de la denuncia de 14 de mayo del 2024, expedida por el abogado Patricio Rafael Coronel Subía, director provincial de Cotopaxi del Consejo de la Judicatura, bajo los argumentos expuestos en la presente resolución. Hasta aquí, señor presidente. Si no hay ninguna observación, acojo las recomendaciones de la Subdirección de Asuntos Disciplinarios y elevo a moción. Apoyo. Señor secretario, tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. Vocal Merck Benavides Benalcázar. Votación. A favor. A favor. A favor, consigo su voto. Vocal Solanda Goya Esquelal. A favor.
Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. Ausente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Señor secretario, por favor, solicito se pueda verificar si existen más puntos en el orden del día. Me permito informar, señor presidente, que se ha agotado el tratamiento del orden del día. Muchas gracias. Siendo así, se clausura la presente sesión a las 16 horas con 39 minutos.